Buenos días, entonces vamos a comenzar el día de hoy avanzando con la información de lo que tenemos que trabajar en este corte. Ya habíamos hablado de la estructura general del pseudocódigo y les había comentado pues que siempre se va a tener en cuenta que este pseudocódigo pues tiene otras partes, que cada parte es como si fuera una ficha de Lego, y yo simplemente les doy la información de cómo trabaja ese pedazo, pues esa parte, y pues cómo se aconseja incluirla en una solución que usted proponga. La idea es que usted a esa ficha de Lego usted le puede sacar las copias que necesite y generar toda una gran solución de acuerdo pues a la estructura o a la idea o a lo que realmente usted quiera alcanzar. Entre ellas pues hay unas estructuras de control. Estas estructuras de control van a permitir pues que se pueda modificar el flujo de la información o se pueda generar soluciones con diferentes instrucciones, de manera que se tomen decisiones o se hagan repeticiones de acuerdo pues a lo que usted está trabajando, generando, proponiendo y demás. Entonces la idea es que estas estructuras como tal controlen el flujo o el camino que pueda tomar una solución, sea cual sea pues esa necesidad, pero que dependiendo siempre de las necesidades o requerimientos del cliente. Si yo necesito generar muchas veces algún proceso, pues normalmente puedo mirar unas estructuras que son de repetición, o si yo necesito tomar diferentes caminos, pues entonces yo puedo tomar estructuras de decisión. Entonces, ese tipo de información pues controlan cómo va a manejar usted la situación para poder generar realmente una solución. Entonces, la idea es que en estas estructuras de control yo puedo tener una condición, pues que es una condición, es que me diga si algo es verdadero o falso, o que se puede o no se puede tener en cuenta para poder entonces generar ese tipo de solución. Esa condición pues me va a llevar a un camino o a otro. Entonces es como por ejemplo que usted esté buscando una dirección y de acuerdo a una información que usted tiene, a un dato, entonces usted decide por qué calle va a cruzar o por qué sendero se va a encaminar, etcétera. Pero entonces eso es decisiones de acuerdo a una información. Si no tiene la información, si no tiene cómo tomar la decisión, pues en última está perdido. La idea es que esa información le permita a usted poder determinar qué camino tomar y con esa decisión pues alcanzar su objetivo. Entonces hay unas que le permiten con esta condición pues ejecutar o generar o procesar o activar un grupo de sentencias o de órdenes. Estas estructuras se identifican con el sí entonces, y la otra es el sí entonces si no. Ya miraremos pues cómo se colocan, se escriben o se especifican en la estructura pues del pseudocódigo. También hay formas de que la condición sea determinada por una variable, y de acuerdo a esa variable pues yo tenga muchas opciones para tomar esa decisión, y pues de acuerdo a la decisión que se tome pues yo pueda obtener unos procesos o una información que yo necesite. Esa estructura se llama la según sea. Entonces, según sea el valor
pues entonces haga o ejecute o realice o tome tal camino. Esta estructura se mira mucho cuando usted trabaja con un menú. Un ejemplo muy sencillo o muy general es cuando usted llama, digamos, a una operadora. Entonces muchas veces le dice la máquina o el sistema de respuestas que ellos tienen, eh, le dicen de opción 1 tal cosa, opción 2 tal cosa, opción 3. Entonces usted escoge esa opción, la digita en su teclado numérico del celular o en el teléfono, y de acuerdo a esa opción entonces pasa a hacer un proceso. A veces usted escoge una opción y lo lleva a otro menú, ¿ya? Entonces hasta que por fin llega a donde usted desea, pues de tanto ir llevando opciones hasta que por fin se supone que lo llevan de usted necesita para poder solucionar su inconveniente. Pero a pesar de todo, a veces esos caminos no están bien definidos y pues igual termina usted también llegando al punto que no deseaba o tomando el camino incorrecto. Entonces, por eso es bueno poder especificar de una forma clara y que realmente solucione ese tipo de decisiones. Entonces, con esta normalmente se trabaja pues un menú o un submenú y pues cada opción que usted tome pues el que lo va a llevar a el paso que usted requiere. Y después están las estructuras de repetición. Entonces, en estas estructuras de repetición hay tres. Una de ellas, usted ya sabe cuántas veces necesita repetir esas sentencias o esas órdenes. Entonces, esa es la estructura para haga. También hay una estructura que de acuerdo a una condición, entonces realiza un proceso y si usted necesita que repita, pues la condición le va a ayudar en eso. Esa es la mientras haga. Y finalmente la última, que también está con una condición, pero la condición se ubica en otra posición y también si esa condición se cumple, pues entonces va a ir generando esas posibles repeticiones que usted crea necesarias. Entonces la idea es que todas estas estructuras pues tienen una entrada, pues un punto de entrada para ese control y le van a permitir entonces generar cuál va a ser la posible solución. Y pues la idea es que estas estructuras de control le permitan a usted generar una solución adecuada, con los pasos adecuados, con los datos completos, lo más claro posible, porque pues siempre hay que pensar como si usted fuera el cliente. ¿Qué esperaría usted ver? Y que esa información sea la más correcta. Y pues hay que mirar que cada lenguaje tiene ciertas características de escritura de esas estructuras, pero pues la diferencia no es tan marcada. O sea, digamos el para en muchos lenguajes se escribe de forma muy similar, o el sí, sí, no, o el sí, entonces también tiene similitud. Entonces las diferencias no son tan abismales y eso, si usted entiende uno, pues puede mirar cómo trabaja esa misma condición o esa misma estructura en otro lenguaje. Pero pues la cosa aquí es entender, más que aprendérselo de memoria o alguna cosa, no, es entender cómo trabaja la estructura para usted poder tomar una decisión. Ya les voy a mostrar. Bueno, entonces comenzamos con las estructuras de selección.
Como les decía, las estructuras de selección tenemos tres opciones. De acuerdo a lo que hablábamos acá inicialmente, las estructuras de selección son estas. El sí entonces, sí no, y según sea. Entonces, en las estructuras de selección, esta parte del pseudocódigo se debe incluir ya en un pseudocódigo pues mucho más amplio. Recordemos que hablábamos de la estructura general del pseudocódigo. Esa estructura general pues tenía la declaración de las variables, entrada de datos, proceso y salida. Entonces, con esta estructura de selección podemos incluir o tener información también para, de acuerdo a una condición, si esto se cumple, entonces cómo se genera acá unos procesos o acciones. Dentro de esta estructura yo puedo tener entrada de datos, proceso de datos y salida de datos, ¿ya? Entonces, esta, como les decía, esta es una ficha de Lego. Esta ficha es la que ustedes deben determinar dónde la colocan, que les dé realmente la solución que ustedes están buscando. Entonces, cuando la condición es verdadera, entonces él viene y ejecuta estas acciones. Pero esta condición debe ser verdadera. Si la condición es falsa o la condición no se cumple, pues él no hace lo que está aquí, simplemente sigue derecho y viene y termina acá. Entonces, mira, en la estructura se escribe de esta manera. Si aquí se coloca la condición, aquí la condición, ¿qué es? La condición puede ser una comparación. A es mayor que B, o M es igual a 0, o un ejemplo, edad mayor de 18, cosas por el estilo. Aquí normalmente es como una comparación entre unos datos. Esa comparación se determina cuando con anterioridad se le pide una información al sistema y él viene y compara si el dato que se ingresó es válido o no, y viene y ejecuta pues las acciones de acuerdo a esa condición. Y hay que decirle al sistema o al programador o al que sea que ya se cierre. Entonces, que él inicie aquí y cierra aquí. Entonces, sí, tal cosa, fin sí. O sea que ya todo lo que esté aquí adentro es lo que se va a ejecutar. Si yo no le digo dónde finaliza, entonces quiere decir que todas las acciones están vinculadas a esta condición. Entonces, esa es la cuestión. Yo tengo que decir qué acciones o qué órdenes están vinculadas a esta condición y hasta dónde llega. Entonces, ahí es donde va el cierre, el fin sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, miren, aquí está la estructura completa, incluida el sí. Entonces, inicio, entonces declaración de la variable, ¿ya? Una variable que se llama num, de tipo entero, un mensaje, escriba, introduzca un número, lea num, que es la variable que ya existe, que ya se declaró. Entonces, si num es mayor o igual a 0. Entonces, ¿de qué depende esto? Del dato que haya ingresado el usuario. Entonces, si él ingresa -5, pues esto es falso. Entonces, si esto es falso, pues no pasa nada. Simplemente se sale de esa estructura porque esto no se cumple. Viene acá fin sí y listo. Finaliza el pseudocódigo a nivel general. Pero si él ingresa el 20, entonces num es mayor o igual a 0. Sí, eso es verdadero porque num es 20. Entonces simplemente analiza, bueno, el número es positivo. Pero esto es un ejemplo sencillo. Pero aquí pueden haber muchas más cosas en esta orden. Y lo mismo acá en esta condición, donde yo necesite verificar, revisar o mirar más información para poder
dar algún tipo de respuesta. Pero pues ya miraremos ahora que a veces no es incluir todas las condiciones en una sola línea de código o en una sola estructura, sino separarlas para poder tener más claridad de lo que se está buscando o de lo que se está generando para una respuesta pues mucho más precisa. Entonces en ese sentido pues hay que tener cuidado y ya miraremos eso. Bueno, entonces esa es la estructura de decisión simple. ¿Por qué es simple? Porque solo tiene ese sí, la condición y ya, finaliza. Y la estructura de decisión doble. ¿Cuándo es doble? Cuando él verifica una condición. Si la condición es verdadera, entonces hace esto. Y listo, ya finaliza. Entonces se sale de aquí. Cuando es verdadera, él finaliza y ya no tiene por qué hacer más cosas porque hace lo que está asociado a la condición. Si la condición es falsa, entonces él viene y hace lo que está acá. Entonces, si usted le pregunta, ¿número mayor que 0? Sí. Ah, bueno, entonces el número es positivo. Si no, ¿qué quiere decir? Que él ingresó otro dato menor que 0, entonces acá le aparecería otro mensaje. Número negativo, ya. Entonces, en este sentido es como yo les decía, yo puedo tener dos caminos y de acuerdo a la información, pues entonces tomo una decisión. Entonces, tomo este camino porque, digamos, la dirección es por ahí. Si no, pues tomo el otro camino porque esa dirección me está llevando por otro lado. Entonces, eso se determina de acuerdo a esta información que es la condición que le va a usted a permitir generar, pues, cuál va a ser la mejor posibilidad. Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo con toda la información de la estructura del pseudocódigo que hemos visto hasta el momento. Entonces tenemos inicio, dos variables de tipo entero, un mensaje, introduzco un número. Y aquí entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces miren que esta fórmula, ¿qué es lo que hace? Él coge al número módulo 2. ¿Qué es esto? Esto es que el número dividido 2, el residuo, lo guarda en esta variable. Por ejemplo, si yo divido 7 entre 2, eso me da 3. 3 por 2, 6, A7, 1. Ese A7, 1 es el residuo. ¿Ya? Ese que uno, ¿cuánto le falta para llegar? Eso es el residuo. Entonces, aquí, esta información se guarda en esta variable. Entonces, este módulo o mod es para el residuo de la división. ¿Ya? Entonces, yo miro, si el residuo es igual a 0, por ejemplo, 12 dividido 2, pues el residuo es 0. 6 por 2, 12, a 12, 0. Entonces, el número es par. Si el residuo es diferente de 0, pues en el caso de dividirlo entre 2, solamente el residuo va a ser 0 o 1. Entonces, si el residuo es igual a 1, pues esto no se cumple. Y pues viene acá y el número es impar. Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Ya? Si es igual a 0, el número es par y listo, ya, finaliza. Se viene para acá. Pero, si el residuo no es igual a 0, viene para acá. Si no, escribe el mensaje y ahí sí, finaliza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ok. Entonces ya teníamos la estructura de selección simple, la estructura de selección doble, y ya venimos con la estructura de selección múltiple. Como les decía, en el caso de la estructura de selección múltiple,
es muy similar a como lo vemos o nos ha tocado pues con un menú en una llamada a cualquier operador, y ese operador entonces le dice indique su opción, pero usted ingresa la opción y entonces en el caso de que lo que usted digitó sea tal valor, entonces va haciendo las sentencias que usted necesite. Entonces cuando él termina de generar esas órdenes, usted le dice que ya salga. Entonces ya le dice que debe salir para que no continúe con el siguiente bloque de información, sino que él hay corte. Entonces él entra a uno de los casos. Cuando ya termina, pues entonces él debe cortar y salirse ya de la estructura. ¿Esto por qué? Porque si usted le dice que continúe, pues entonces usted escoge la opción 2 y él después sigue con la opción 3 y la opción 4 y hasta que, porque no le está dando usted la orden de cortar, de salirse de ese bloque después de que usted ya ha decidido qué es lo que va a ejecutarse. Cuando el valor no existe de lo que usted ingresó o de lo que usted tiene aquí estipulado, hay una opción que se llama por defecto. ¿Qué significa? Que si usted tenía 5 opciones y el usuario no sé, por error o por lo que sea, coloca el número 6 o el número 7, opción que no existe, entonces aquí en por defecto normalmente le va a generar alguna información. Lo que más se hace en este tipo de opciones es colocar mensajes de error. Entonces colocar opción no válida, opción inexistente, algún mensaje que le informe al usuario que eso que él colocó no es válido. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Y miren que este ya es un poco más extenso por la cantidad de posibilidades que usted puede generar o tener. Entonces volvemos y tenemos el inicio, tenemos una variable de tipo entero. Entonces aquí ingrese el número del día que desee, entonces para que ingrese un dato. Entonces él ingresa simplemente un número, ¿ya? Del 1 al 7. Entonces si ingresa al 1, pues lo que hace es escribir simplemente lunes y ya, termina. Aquí ya corta. Entonces, de acuerdo al dato que él ingrese, el usuario ingrese, entonces en caso de que sea 1, en caso de que sea 2, 3, etcétera. Entonces si él ingresa el 0 o el 8 o el 50, es un dato que no está aquí en su lista, entonces él por defecto pues le va a generar un mensaje. En este caso simplemente aparece error. Igual el mensaje debe ser más completo. Error, número de día inexistente o dato no válido, cosas así. Entonces él por defecto normalmente es lo que va a tener en cuenta. Ese mensaje de error indicándole al usuario que lo que hizo pues no era totalmente válido. Entonces por eso miren que esto es un menú, pero ojo, esto pues es un ejemplo sencillo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Yo puedo tener caso 1 y acá puedo tener, ahora escoja, por ejemplo, ingrese el número del mes que desee, del 1 al 12, y dentro de cada uno ingrese el número del día, cosas así. Entonces yo puedo tener dentro de una estructura otra estructura que me permita dar solución a lo que yo estoy buscando. Entonces pues puede ser mucho más extenso, con mucha más información y una gran mezcla de cosas. Cuando usted está construyendo
cuando usted está construyendo cualquier tipo de posible respuesta a una solicitud de un cliente, usted lo que debe hacer es analizar cuáles son los caminos que va a tomar. Entonces, usted puede tener una parte estructuras de decisión, puede tener otra parte pues un menú, puede tener otra parte una repetición, puede tener otra parte simplemente las funciones o las fórmulas, etcétera. Entonces, cada una de esas cositas son pedacitos de esto que usted va a ir combinando. Si usted combina bien esto, pues la idea es que la solución sea la más cercana o adecuada a lo que realmente se necesita. Si no, pues va a tener inconvenientes porque la solución arroja resultados que no se esperan o la solución pues realmente no está cubriendo las necesidades que realmente se requieren. Bueno, una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta y cuidado con el procesamiento de esa información. El ejemplo puede ser muy básico, muy sencillo, pero pues vamos avanzando y voy mostrando más información, pero pues arrancamos por lo más básico. Entonces, por eso siempre pregunto si hay dudas con lo inicial, con lo básico, y pues vamos avanzando, pero vuelvo y les reitero, practiquen, busquen ejemplos, busquen ejercicios, porque si no, pues no vamos tampoco a tener esa experticia para poder trabajar. Por ejemplo, en este caso, ya comenzamos a anidar estructuras. ¿Qué quiere decir? Que en una estructura yo puedo tener dentro de ella más información, otras estructuras y otra cantidad de condiciones, procesos, actividades, bueno, etcétera. Entonces, una de estas es cuando yo tengo la estructura doble, decisión doble, sí, entonces, sí, no. ¿Qué es lo que pasa con esta estructura? Yo puedo tener muchas condiciones, ¿ya? Las que yo requiera, de acuerdo pues a la necesidad o a la solicitud del cliente. En este caso, las condiciones están unidas por el I, por el conector I. ¿Qué quiere decir? Esto y esto y esto y etcétera, ¿ya? Todo tiene que cumplirse. O sea, si esto se cumple y esto se cumple y esto y todo lo que haya se cumple, entonces todo es verdadero. O sea, para que toda la estructura o toda la condición que está encerrada entre los paréntesis sea verdadera en su totalidad, entonces todas tienen que ser verdaderas. Con una que sea falsa, solo una, no hay necesidad de que tengan que ser muchas, sino con unita que sea falsa, entonces viene para acá. ¿Cuál es el problema de trabajar con nuestra estructura de esta manera? Resulta que cuando falla una, ya es falso y se viene para acá, el usuario no sabe cuál fue la que falló. ¿Por qué? Porque el sistema las evalúa todas. Pero al evaluarlas todas, no tiene cómo separarlas y decirle al usuario, vea, es que tal condición no es verdadera, por eso nos venimos para acá, ¿ya? Entonces, en ese sentido, normalmente para los usuarios no es viable. ¿Por qué? Porque si hay alguna falla, si hay algún error, si pase lo que pueda pasar, el cliente le gusta estar informado de qué pasó y en dónde fue la falla, ¿ya? O por qué se presentó la falla. Entonces, por eso en ese sentido, no se recomienda. Sí se puede hacer así, claro, pero no se recomienda porque el cliente no estaría informado de qué ha sucedido. Entonces, ¿cómo se recomienda trabajar? Entonces, bueno, voy a ponerlo un poco más pequeño, aunque yo sé que de pronto. Entonces, miren, si yo tengo varias condiciones que tienen que cumplirse,
Entonces yo le digo acá, condición 1, ¿es verdadera? Ah, bueno, entonces continuamos con la condición 2. Si es falsa, de una vez se sale y le dice acá, como ya la condición 1 no se cumplió, entonces miren que yo lo tengo aquí separado. Este sí pertenece o está pues unido a este sí, no de acá. Por eso está con diferentes colores para que haya o se reconozca esa diferencia. Si la condición 1 se cumple, pues voy y continúo o pregunto por la condición 2. Si no se cumple, como les digo, con una que no se cumpla, pues ya de una vez ya no se puede, no es válido. Ya es falso todo. Entonces, si la condición 1 no se cumple, no continúo. De una vez vengo acá y le digo, vea, esa condición no es válida, pasó esto, esto y esto, listo. Ya, salió. Pero si la condición 1 se cumple, pues vengo y pregunto por la condición 2. Lo mismo. Si la condición 2 no se cumple, pues de una vez le digo, vea, la condición 1 sí se cumplía, pero la 2 no. Y pasa esto, esto, esto y esto. Listo. Si no, ¿qué sería? Condición 1 se cumple, listo, vamos a ver. La condición 2 se cumple, listo. La condición 3 se cumple, sí. Ah, bueno, entonces ahora sí vengo y hago todo lo que tengo que hacer. De lo contrario, también con la condición 3, si es la que no se cumple, pues viene acá. Entonces, eso sucede cuando usted necesita que algún proceso cumpla ciertas características, no una, sino varias, para poder ejecutar ciertas acciones o ciertas tareas. Entonces allí es donde usted puede tener varias posibilidades y esas posibilidades todas tienen que estar bien, pues para usted poder generar su proceso. Digamos, algo sencillo en la vida cotidiana. Usted va a recibir clase. Entonces hay varias condiciones que se deben haber cumplido. Primero, digamos, condición 1, que haya energía. Listo, hay energía. Ahora, ¿hay internet? Ah, sí, sí hay internet. Ah, bueno. Ahora, ¿prende el computador? Ah, sí, sí prende el computador. Listo. ¿Qué sigue? Ah, que esté funcionando el correo o que el Meet no tenga problema. Listo. Ah, listo. Se cumplió todo. Pude recibir mi clase. Con una de esas que no se cumpla, pues ya no pudo recibir clase. Usted, digamos, se levantó y no hay energía. ¿Qué puede hacer? Ni modo. ¿Ah? Y esa condición pues le afecta a otras cosas. O bueno, si hay energía pero no hay internet. ¿Y qué puede hacer? Pues ni modo, no puedo recibir su clase. Entonces miren que una condición que no se cumpla o que sea falsa, pues no le va a permitir generar lo que usted necesita, que en este caso sería recibir la clase. Entonces miren que hay casos en los que todo tiene que estar bien, por decirlo de alguna manera, para poder entonces poder realizar su proceso. Bueno, entonces esta es la forma en que se recomienda. Entonces, si una no se cumple, hay como decirle al usuario o al cliente cuál no se cumplió y por eso, por qué no se pudo continuar con el proceso de finalización o de desarrollo de la actividad, tarea o acción. Entonces, vamos a ver otra posibilidad. En el anterior era el conector I, ¿no? No nos olvidemos de eso. En el anterior era el conector I. Entonces, todas las condiciones tienen que ser verdaderas para poder realizar estas acciones. Con una que sea falsa, pues viene acá. Ahora tenemos otra posibilidad, que es el O. O sea, que esta condición sea verdadera o esta condición o esta condición o, etcétera. Aquí, con una que sea verdadera, listo. Hago todo lo que tengo que hacer, no importa las demás. Entonces, si evalúo la primera y es verdadera, ya debería venir aquí. De esta manera, él mira todas, él las revisa todas y después, si dice, ah, bueno, sí, por ahí me encontré unita que funciona, entonces vamos a hacer esto. Para yo venir acá, al sino,
todas tienen que ser falsas, o sea, que ninguna se cumpla. Entonces, ahí si ninguna se cumple, pues entonces viene y realiza esas actividades. Pero lo mismo, yo como le digo al cliente, donde sí funcionó, ¿ya? Donde sí la condición se cumplió para poder generar esas actividades. Entonces, vuelve y juega. Lo ideal es separarlas para yo poder generar esas acciones. Entonces, esto es lo recomendado. Entonces, miren, si se cumple, pues ya, genero las acciones y listo, salgo. Si esa condición no se cumple, pues entonces vengo acá y miro la otra condición. Si se cumple, entonces genero los procesos. Si no, miro la otra condición y así. Entonces miren que tiene diferencias de cómo se ordena la información para yo poder realizar esas acciones o tareas. Porque aquí con una que se cumpla ya, en el otro caso no, tenía que ir revisando y seguir revisando y seguir revisando porque todas tenían que cumplirse para poder llegar ahí y poder realizar esa actividad o acción. Entonces, cada una tiene su uso y de acuerdo a la necesidad, pues hay que aplicarla, pero hay que saber aplicarla. Porque a todos nos sucede como usuarios. Cuando usted genera o realiza o hace alguna tarea y de un momento a otro le dice error, pero no le dice por qué, dónde fue el error o qué pasó. Simplemente generó o mostró un error. Entonces, es molesto no saber dónde se generó ese error y cómo lo puedo solucionar. Que a veces también sucede, simplemente le dice que no pudo continuar y usted le toca volver a iniciar para poder ver si alcanza ese objetivo. Pero como no le dijeron dónde fue el posible error, pues usted queda bastante molesto porque le toca otra vez arrancar desde cero y puede ser que usted vuelva y cometa el mismo error porque no le avisaron dónde lo había cometido anteriormente. Entonces, por eso es bueno que le avisen, le muestren, bueno, le generen ese tipo de información para usted poder solucionar, corregir o pues dar un buen paso sin volver a generar ese problema. Bueno, entonces miren, acá tenemos un ejemplo. También tenemos 3 números, ¿ya? Y la idea es mostrar cuál es el mayor de esos 3 datos. Entonces, inicio, variables de tipo real, podría haber sido de tipo entero, no hay inconveniente. En este caso no se especifica de qué tipo, simplemente que ingrese 3 números. Entonces ingresa el primer número, el segundo número y el tercer número. Entonces, ¿cómo lo voy a organizar? Para poder organizarlos, entonces yo tengo que ir comparándolos para poder decir, ah, bueno, el mayor de estos es tal. Entonces, miren, si A es mayor que B y, en este caso, A es mayor que C, pues el mayor de todos es A. Pero si A es mayor a B, si A es mayor que C, pues el mayor es A. Entonces ahí ya voy teniendo cuál es el mayor y listo, ya finaliza. ¿Ya? Si no, pues entonces se supondría que si A es mayor que B, pero A no es mayor que C, quiere decir que el mayor es C. Entonces, aquí va guardando la información. Entonces, a mayor le asigna A, si no, a mayor le asigna C. ¿Ya? Esto es un comentario, ¿no? Esto es un comentario que sería solamente visualizado por el programador. Y si no, pues entonces B es mayor que C, mayor es B, si no, pues el mayor es C. Entonces, estas comparaciones pues deben tener lógica para yo poder dar un resultado. Y pues finalmente yo decirle, el mayor es, y pues la variable en este caso sería la que guardó finalmente ese dato.
¿ya? Entonces el mayor es mayor. Entonces ese sería un ejemplo. Acá tenemos ya otro con 3 números. Pues aquí la idea es imprimir el mayor y el menor, pero entonces aquí quiero mostrarles otra cosa. Este es la solución, pero mire la forma en que está escrito. ¿Ya? Que el problema es que muchos lo hacen así. Esa programación así en salchicha, o en chorizo, como lo quieran ver. Todo aquí derechito. Entonces a uno le toca adivinar cómo va encadenado o cómo va enlazado cada una de estas estructuras o informaciones, dónde cierra, dónde abre, dónde tiene tal cosa, dónde tiene tal otra. Entonces, esto así confunde mucho. Entonces, hasta usted mismo después está confundido con la solución que usted dio. Entonces, esta forma no es recomendada porque en el caso de ustedes, pues se pueden también estar perdiendo de dónde fue que hizo o dónde fue que no hizo, etcétera. Pero además de eso, cuando en el caso pues, del curso uno va a calificar, pues uno se confunde, entonces uno puede decir, no, como que no cuadra, malo. Y, ay, no, vea que aquí estaba, ah, sí, pero es que como no se ve. Entonces, por eso se trata de organizar esa información de una manera mucho más adecuada. Entonces, ¿cuál es la forma recomendada? Así. Entonces, miren que usted ya este es con este es de este, este va acá, y así. Entonces, miren que aquí también estoy comparando 3 datos, pero imprimiéndolos de mayor a menor. Imprimo los 3 datos, ¿ya? Entonces, al hacerlo de esta manera, pues es mucho más entendible de qué está haciendo usted, ¿ya? Entonces, miren cómo se diferencia de algo organizado a algo así. Definitivamente se pierde hasta el creador. Hasta el creador se pierde de cuál es cada una de las estructuras, de qué va con cuál, cómo va. Esto es una cosa pues que definitivamente no es aceptable porque van a generar conflictos y demás equivocaciones en el desarrollo de su solución. Entonces, por eso la recomendación es que lo haga ordenado. Que parece escuelero, que con colorcitos. Ese es su problema, porque esta forma hasta usted la entiende y sabe de dónde va y cómo va todo. ¿Ya? Los lenguajes de programación lo hacen automáticamente. Ellos automáticamente por lo menos le van corriendo acá el espacio hacia un lado, entonces lo va colocando más organizadito. ¿Ya? Entonces eso lo hacen algunos editores de lenguajes de programación. Pero si lo van a hacer en Word o en el blog de notas, pues les recomiendo que ustedes mismos hagan sus espacios, porque el blog de notas o Word pues lo puede hacer así y ya, él no automáticamente no le va a correr, no le va a mover cosas. Entonces, para que lo hagan de esta manera. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Lo escucho. ¿Preguntas? ¿Seguro? Bueno, entonces por ahora voy a parar la grabación. Muchas gracias.